Desde los inicios de la humanidad, la idea de que existe vida después de la muerte ha sido un tema que ha generado muchas preguntas y preocupaciones en diversas civilizaciones. Una de las dudas más persistentes a lo largo de los siglos es si realmente existe un lugar de castigo eterno llamado infierno. Si es así, ¿dónde se encuentra y cuál es su propósito? A lo largo de este análisis, vamos a examinar tanto lo que dice la Biblia como algunos relatos que han despertado el interés tanto de científicos como de personas creyentes, con el objetivo de esclarecer uno de los temas más profundos y misteriosos de la vida humana. Comencemos con la historia que se ha hecho famosa como el Pozo del Infierno, la cual nos remonta a la Rusia de los años 70. El 24 de mayo de 1970, un grupo de científicos rusos emprendió un proyecto único: perforar la Tierra hasta una profundidad de 15 kilómetros con el fin de obtener muestras de la corteza terrestre. Este proyecto tuvo lugar en la península de Kola, una región cercana a la frontera con Noruega. El propósito era claro: aprender más sobre la estructura interna de la Tierra y desvelar los misterios que pudiera esconder. Durante 9 largos años de trabajo continuo, los científicos lograron batir el récord de profundidad en perforación terrestre, alcanzando más de 9 kilómetros. Lo que convirtió a este pozo en el más profundo del mundo en ese momento. Sin embargo, en 1983, ocurrió un derrumbe a 7 kilómetros de profundidad, un evento devastador que retrasó el avance por varios años. A pesar de esto, el equipo mantuvo su dedicación y, superando los desafíos, finalmente llegó a perforar hasta los 12 kilómetros de profundidad en 1992, algo que nunca antes se había logrado. Aún así, las temperaturas extremas, que superaban los 180 grados Celsius, hicieron imposible continuar con la perforación y el proyecto fue abandonado de forma definitiva. Aunque este logro científico fue impresionante, lo que realmente convirtió a esta historia en una leyenda fue lo que sucedió después. Según se cuenta, los científicos colocaron micrófonos ultrasensibles en el pozo para registrar los sonidos provenientes de las profundidades de la Tierra. Lo que captaron fue aterrador: sonidos que parecían ser gritos humanos de angustia y sufrimiento, como si miles de almas estuvieran clamando desde el fondo de la Tierra. Estos ruidos solo pudieron ser grabados durante unos pocos segundos antes de que los micrófonos se derritieran por el intenso calor. La grabación de estos gritos dejó desconcertados a los científicos. Se dice que muchos de ellos, que antes eran ateos, comenzaron a cuestionar sus creencias. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que el infierno, una idea que antes les parecía solo un mito religioso, podía ser real. Se cuenta que el pozo fue sellado, ya que los científicos temían que algo oscuro pudiera surgir de esas insondables profundidades. Para los cristianos, la idea del infierno no es simplemente un mito o una leyenda. Es una enseñanza fundamental de la fe cristiana y las Escrituras hablan claramente sobre su existencia y naturaleza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, encontramos la historia del hombre rico y Lázaro. Jesús relata cómo, después de morir, el hombre rico termina en el Hades, sufriendo tormentos en medio de llamas. Al levantar la vista, ve a Lázaro, a quien había despreciado en vida, siendo consolado en el seno de Abraham. Lo interesante de este relato es que no se trata de una parábola, sino de una advertencia sobre la realidad del infierno y el sufrimiento que aguarda a quienes no aceptan a Dios. Jesús, durante su ministerio, habló en varias ocasiones del infierno como un lugar de sufrimiento eterno. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 48, Jesús dice que en el infierno el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esta imagen es muy inquietante porque describe un sufrimiento que no termina, un tormento que dura para siempre. En Mateo, capítulo 3, versículo 12, Juan el Bautista también menciona el fuego del infierno como algo que no se puede apagar, y en Mateo, capítulo 25, versículo 41. Jesús describe el infierno como un fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles.
Es importante destacar que, aunque algunas tradiciones religiosas han hablado de la existencia de un purgatorio, donde las almas pueden purificarse antes de entrar al cielo, la Biblia no enseña nada sobre un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. El infierno se presenta en las Escrituras como un destino final y permanente para aquellos que rechazan a Dios. Una de las preguntas más intrigantes sobre el infierno es, ¿dónde se encuentra? A lo largo de la historia, muchas personas han especulado que el infierno podría estar en las profundidades de la tierra. La Biblia ofrece algunas pistas que sugieren esta posibilidad. En el libro de Números, capítulo 16, versículos 31 al 33, cuando Coré y su grupo se rebelaron contra Moisés, Dios los castigó abriendo la tierra y tragándolos vivos. El texto dice que descendieron vivos al Seol, lo que implica que el Seol, una palabra hebrea que se refiere al lugar de los muertos, está ubicado en lo profundo de la tierra. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31, el apóstol Pedro, refiriéndose a la muerte de Cristo, dice que Jesús descendió al Hades después de su muerte, antes de ser resucitado. De manera similar, en Efesios, capítulo 4, versículo 9, Pablo menciona que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que muchos interpretan como una referencia al Hades o infierno. La idea de que el infierno esté en el centro de la tierra ha sido persistente a lo largo de los siglos, tanto en la cultura popular como en las creencias religiosas. Aunque la ciencia moderna no apoya esta idea, para muchos creyentes las enseñanzas bíblicas dejan claro que el infierno está abajo, en lo profundo. A pesar de esto, la Biblia también nos dice que el destino final del infierno será aún más terrible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, leemos que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego será el destino final, un lugar de tormento eterno para Satanás, sus ángeles y todas las almas que hayan rechazado a Cristo. A diferencia del infierno actual, que parece estar en las profundidades de la tierra, el lago de fuego es descrito como un lugar aún más espantoso, una realidad eterna que representa el juicio final de Dios. Al final, la historia del pozo del infierno, ya sea verdadera o no, nos invita a reflexionar sobre lo que la Biblia enseña acerca del infierno y la realidad espiritual que este lugar representa. La existencia del infierno no depende de grabaciones científicas o descubrimientos arqueológicos, sino de la palabra infalible de Dios. Para los cristianos, el infierno es una advertencia clara sobre la seriedad del pecado y la urgente necesidad de aceptar la salvación que Cristo ofrece. En Romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto subraya la importancia de elegir a Cristo como nuestro Salvador, porque solo a través de Él podemos evitar el destino del infierno. El infierno, según la Biblia, es un lugar real, un lugar de tormento eterno reservado para quienes rechazan a Dios y su ofrecimiento de salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, la buena noticia es que nadie tiene que ir a ese lugar. Dios, en su gran misericordia, nos ha dado un camino de salvación a través de Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Aquellos que confían en Cristo, se arrepienten de sus pecados y aceptan su sacrificio en la cruz, recibirán el regalo de la vida eterna en el cielo. Ya sea cierta o no la historia del pozo del infierno, mi intención al comenzar con ese relato fue captar tu atención y crear conciencia sobre un tema fundamental, la realidad del infierno. Pero es importante aclarar que no necesitamos que esta historia sea real para creer en la existencia del infierno. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña claramente que el infierno existe. Jesús habló varias veces sobre este lugar de condenación y las Escrituras nos revelan que el infierno es un destino para aquellos que rechazan a Cristo.
La Biblia también sugiere, de forma probable, que el infierno podría estar en las profundidades de la tierra. Sin embargo, más allá de su ubicación física, lo realmente importante es entender que el infierno es un lugar de tormento eterno, un destino del que no se puede escapar una vez cruzado ese umbral. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús advierte que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también será el destino de quienes eligen vivir en rebelión contra Dios, rechazando la salvación que Él ofrece a través de su Hijo, Jesús. Es fundamental que todos reflexionemos sobre lo siguiente: ¿a dónde irá tu alma cuando tu cuerpo muera? Esta es una pregunta que debemos hacernos en algún momento de nuestras vidas, porque las decisiones que tomemos hoy respecto a nuestra relación con Dios determinarán nuestro destino eterno. La Biblia enseña claramente que todo aquel que muere sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador será condenado eternamente al infierno. En Juan, capítulo 3, versículo 18, leemos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un mensaje serio, pero también está lleno de esperanza, porque Dios, en su infinita misericordia y amor, no desea que nadie perezca. Es por eso que envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para ofrecer una vía de escape del castigo eterno. En Romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo subraya el destino final de aquellos que rechazan a Dios, la muerte espiritual. Sin embargo, Dios ha provisto un camino de redención y ese camino es Jesús. Él murió en la cruz, tomando sobre sí los pecados del mundo, para que todo aquel que crea en Él no tenga que sufrir la condenación eterna en el infierno, sino que reciba el don de la vida eterna. Hoy quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. No dejes pasar este momento sin reflexionar sobre tu destino eterno. Jesús ya hizo todo el sacrificio necesario para salvarte. Ahora, la decisión está en tus manos. Lo único que necesitas hacer es recibir a Cristo con fe en tu corazón. Este es el acto más importante que puedes realizar: abrirle la puerta de tu vida a Jesús y permitir que transforme tu alma. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, te invito a hacer esta oración conmigo, con fe y sinceridad. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados y creo que moriste en la cruz por mí para darme salvación. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en esta nueva vida. Te doy gracias, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con fe, la Biblia enseña que ahora Cristo vive en tu corazón y que tus pecados han sido perdonados. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si hoy has decidido seguir a Cristo, te felicito. Has dado el paso más importante que alguien puede dar en la vida, has elegido la vida eterna. Pero este es solo el comienzo de una maravillosa jornada espiritual. Ahora que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te animo a que tomes algunos pasos para crecer en tu fe y tener una relación más cercana con Dios. Primero, ora todos los días. La oración es la forma en que hablamos con Dios. A través de la oración, puedes compartir tus pensamientos, tus problemas y tu agradecimiento. No necesitas usar palabras complicadas, solo habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Él siempre está dispuesto a escucharte. Segundo, lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontrarás sabiduría, consuelo y guía para tu vida. Puedes empezar por leer el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, para conocer más sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Tercero, busca una iglesia. Es muy importante que te conectes con una comunidad de creyentes. En una iglesia que siga las enseñanzas de la Biblia, podrás crecer en tu fe, aprender más sobre Dios y alabarlo junto a otros cristianos. Cuarto, comparte tu fe. No guardes esta buena noticia solo para ti. Habla con otros acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. El mundo necesita escuchar el mensaje de esperanza y salvación que tú has recibido. Ahora bien, el infierno no es solo el destino final de las almas humanas que rechazan a Dios, sino que también está relacionado con un grupo particular de seres espirituales, los ángeles caídos. Estos ángeles, que una vez estuvieron en la presencia de Dios, cometieron una rebelión que cambió sus vidas para siempre, condenándolos a la oscuridad eterna. Aunque este tema no se menciona tanto en las enseñanzas comunes, es muy importante para entender el juicio divino y el castigo eterno que también afecta a los seres celestiales. La rebelión de los ángeles caídos comenzó con Lucifer, un ángel poderoso que ocupaba un lugar muy alto en la creación celestial. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, se describe a Lucifer como un ser lleno de esplendor, sabiduría y belleza. Pero, cegado por el orgullo, decidió rebelarse contra Dios. En lugar de obedecer la voluntad divina, quiso tomar el trono de Dios y gobernar por sí mismo. Este acto de rebeldía se describe en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, donde se nos dice que Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este deseo de ser igual a Dios fue lo que lo llevó a su caída. Pero Lucifer no cayó solo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, se sugiere que un tercio de los ángeles se unió a Lucifer en esta rebelión, convirtiéndose en los ángeles caídos, que luego fueron conocidos como demonios. Como resultado de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo y perdieron su lugar en la presencia de Dios. Aunque muchos de estos ángeles caídos ahora deambulan en el reino espiritual, provocando tentaciones y conflictos entre la humanidad, su destino final está claramente relacionado con el infierno. En Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús dice que el infierno fue preparado inicialmente para el diablo y sus ángeles. Esto resalta que este lugar de tormento no fue creado originalmente para los seres humanos, sino como castigo eterno para aquellos ángeles que desobedecieron a Dios. Este castigo también se menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Aquí vemos que los ángeles caídos ya están sufriendo un juicio parcial, viviendo en oscuridad y tormento, mientras esperan el juicio final que se menciona en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Cuando el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Un aspecto intrigante y menos conocido de la rebelión de los ángeles caídos es su conexión con los Nefilim, mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6. Este pasaje habla de los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles caídos, quienes tomaron como esposas a las hijas de los hombres, lo que dio lugar a una raza híbrida de gigantes conocida como los Nefilim. Aunque este tema es un tanto enigmático y ha generado diversas interpretaciones, se cree que estos ángeles cayeron aún más profundamente en su rebelión al cruzar los límites permitidos, interfiriendo con la creación humana. Este acto de rebelión no solo fue contra Dios, sino también contra el orden de la creación. Como resultado, estos ángeles recibieron un castigo aún más severo. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 6, leemos que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día.
Esto sugiere que aquellos ángeles caídos que cometieron el pecado de tomar esposas humanas fueron encarcelados en un lugar especial de tormento dentro del infierno, donde esperan el juicio final. El relato de los ángeles caídos y los nefilim es una advertencia clara sobre los límites que Dios ha establecido para su creación y las graves consecuencias de violar ese orden. La rebelión, ya sea por parte de seres espirituales o humanos, siempre trae consigo un castigo. En este caso, el infierno es tanto el destino de los ángeles caídos como el de las almas humanas que rechazan la gracia de Dios. El destino de los ángeles caídos es una advertencia poderosa para la humanidad. Si seres espirituales que estuvieron en la presencia de Dios pudieron ser condenados por su rebeldía, ¿cuánto más aquellos que rechazan la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo? En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, se pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El juicio de Dios es justo e imparcial, y no importa si se trata de ángeles o de seres humanos, todos tendrán que rendir cuentas ante Él. A pesar de la severidad de este juicio, la buena noticia es que los seres humanos aún tienen la oportunidad de escapar del destino del infierno. A diferencia de los ángeles caídos, que no tienen redención, los humanos pueden ser salvados por medio de Jesucristo. Dios ha proporcionado un camino de salvación para la humanidad a través de Jesucristo. En el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, leemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Este es el centro del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados para que no tengamos que sufrir el destino reservado para el diablo y sus ángeles, que es el infierno. El infierno es un lugar real, pero también lo es el cielo, y la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador es lo que determina nuestro destino eterno. Al finalizar este mensaje, te invito a que pienses seriamente en tu vida y en tu destino eterno. Si hoy has decidido aceptar a Cristo, te felicito de corazón, porque has comenzado una nueva vida, una vida con propósito, esperanza y amor en Cristo Jesús. Si este video te ha sido de bendición, te invito a darle un me gusta y a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Además, te dejo en pantalla 2 videos adicionales que te pueden ser de gran ayuda. En uno de ellos hablo sobre lo que sucedió con el Espíritu de Jesús durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba, explicando temas como el Hades, el Seol y el seno de Abraham, y revelando profundas enseñanzas bíblicas sobre la vida después de la muerte.